watching a movie y luego empiezan a luchar, ¿sí o no? Lucha libre. Y bien de repente siento ya como conoces a Dios, sientes la voz del Espíritu Santo. Y te das cuenta que tú no tienes que estar ahí. Y le dices, I gotta go. Wait, but what are you talking about? Y bien tú te vas corriendo, ¿sí o no? I've run before. I've run before. En el pasado, cuando primero empecé. Y luego ya vas al confesionario y padre, mire que yo sé que no tenía que estar allí, me sigue hablando, ¿sí o no? Nosotros sabemos, ¿sí o no? Y si caemos, porque miren, de la cama, del teléfono, hay mucho espacio, ¿sí o no? There's a lot of space, right? Incluso estás mirando la película, hey, come over here. Hay mucho espacio para caer. Quiere decir que en tu mente te vas convenciendo y Dios te va hablando, pero muchas veces lo que yo he reconocido, cuando hay áreas que donde yo no quiero obedecer, no oro. Un ejemplo, Señor, no me mandes a las calles a predicar. Si le digo, Señor, mándame, Él me va a mandar. Amén. A veces no queremos. Segundo mensaje, otro mensaje de Isaías, miren lo que dice. Otra vez habla de un niño. Isaías 9, dice así. 9:5 dice, otra vez hablando de un niño. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado y le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Amén. Palabra de Dios. Miren la diferencia entre Isaías. Primero está en el templo y está diciendo, man, I'm not worth it, Lord God. Man, I sin. I'm a man of unclean lips. Digo malas palabras. Y bien de repente Dios toca su boca y a quien empieza a proclamar. Antes de que Cristo existiera en el mundo, empieza a hablar de un niño. A little boy is going to be born. A little baby. Y le empieza es más a dar nombre. Se llama Emmanuel. Y aquí dice, Él es el consejero admirable. That means que no tienes que ir a que te lean la fortuna, ¿sí o no? Es bullcrap, ¿sí o no? Estás ahí, te dan la mano y viene a cierra tus ojos. Y viene de repente cuando cierran los ojos, ya se meten, agarran tu cartera y veo aquí que tienes un hijo y tiene ojos azules. Pregúntale los números de la lotería, a ver qué te dice. What are they gonna say? Nothing, right? Y nosotros, o muchas veces, estamos pasando problemas en nuestras relaciones. Should I date him? Should I not? ¿Sí o no? ¿Y con quién vas? Con tu amigo que no conoce a Dios. Teniendo lo que dice la palabra de Dios en Isaías, consejero admirable, ¿sí o no? Quiere decir que en Cristo está el consejo, en Cristo está la respuesta. Si yo necesito algo en mi vida, si yo necesito una respuesta, puedo ir directamente con Jesús y bien de repente viene algo en mi mente, algo que no estaba allí, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? Who's had that experience? Amén. Dice que Él es Dios fuerte. Dios deja que el diablo haga lo que quiera, que el diablo hace lo que quiere, hace sus bares, hace lo que quiera, pone strip clubs all over the valley, ¿sí o no? Right? Yo conozco lo que hay, I know what the valley is known for, ¿sí o no? Deja a Dios que el diablo haga lo que quiera. Can the devil do whatever he wants? Lo único que yo sé, Dios, dice la palabra, es Dios fuerte. Cuando una persona está en la mafia, right? And the mafia, hey, Tony, how you doing? Hey, Tony, with what? You don't like that. I don't like that little guy with the football. Dios deja un mafioso. Está en la mafia. Ha matado gente, ¿sí o no? Ha vendido drogas. Pero en el momento que ese mafioso le dice sí a Jesucristo, su vida cambia. Hay tantos testimonios en YouTube.
esté en la mafia, esté en las drogas, sea prostituta, sea alcohólico, en el momento que le dice así a Jesús, Jesus, enter into my heart, esa persona, el enemigo ya no tiene poder sobre su vida, porque hay algo más grande que el enemigo, es la sangre de Jesús. And that person changes, ¿sí o no? Y yo, Héctor, muchos de nosotros venimos de un mundo de drogas, un mundo de alcohol, ¿sí o no? Un mundo de malos amigos, un mundo donde no queríamos nada con Dios. We didn't want to be here. Y en el momento que le decimos, yes, Jesus, I'm tired of being tired, se hizo Dios, el Dios fuerte, ¿sí o no? El Dios que entró en mi corazón, el Dios que quebrantó y quitó las drogas y quitó el alcohol, y es más, quitó los amigos y quitó las mujeres que me hacían caer. Amén. Porque Él es Dios fuerte. Sigue diciendo, Él es Padre que no muere y Príncipe de la paz. Cuando estábamos en oración, Príncipe de la paz. ¿Quién sentía la paz de Dios? Yo me arrodillé and all of a sudden, I felt peace, right? Especialmente coming from the 405. No, vienes tú manejando. I don't care how Christian you are. Mucha gente dice, yo soy cristiano, y sales de la iglesia pero te subes al freeway or you're driving in LA. Dicen muchos, soy cristiano, menos en el freeway, menos en la calle. Pero cuando entras aquí empiezas las alabanzas, la alabanza de meditación, ¿sí o no? My brother's beautiful voice, right? You could feel it, ¿sí o no? Lo puedes sentir. Man, I just felt something, porque estamos en la presencia de Cristo. Cristo es el príncipe de la paz. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Lucas 4. ¿Cuántos años vivió con su mamá Jesús? How many years did Jesus live with his mom? 30. En los Estados Unidos, nadie tomaría a Jesús, especialmente los americanos. What would white people say about Jesus? He's 30 and he lives with his mom. I'm leaving, right? I'm leaving this church. Jesús vivió con su mamá 30 años, y después de 30 años, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Fue a ver a su primo, ¿sí o no? Fue a ver a su primo to go get some Coronas, to go get some bud, to go party. What did he go see his cousin for? Amen. Para que lo bautizara. Mucha gente se confunde. Well, why did Jesus tuvo que bautizarse Jesús? Why? Si todos eran pecadores, ¿por qué Jesús fue a bautizarse? En el momento de que Jesús fue bautizado, se abrió el cielo y recibió el Espíritu Santo en abundancia, ¿sí o no? El Padre dijo, este es mi Hijo amado. Ahí estaba el Padre, estaba el Hijo, que es Jesús, y estaba ¿quién más? El Espíritu Santo vino como paloma. Por eso podemos decir, cuando leemos el bautismo de Jesús, podemos decir santo, santo, santo. Amén. Porque ahí está la Santísima Trinidad. Y Jesús es bautizado, y alguien que es bautizado en el Espíritu Santo, ¿cómo sabemos que está bautizado en el Espíritu Santo o que algo ha cambiado en su vida? Empieza a ser perturbado por el diablo, ¿sí o no? Yo no sabía que el diablo existía. Bueno, lo traía por dentro, ¿sí o no? I had it inside. Me, the devil were kicking it, right? Y bien de repente conocí a Jesús, y bien de repente el diablo es como like a jealous girlfriend, right? or a hurt girlfriend, ¿sí o no? No! It's over, girl, it's over. Leave me alone, I'm moving on. That's it. You're on the other train. I'm on this train going this way. No! Y bien de repente se aparece el lugar donde tú estás. You're with your new girlfriend, right? You hear noise in the bushes. I knew it! Girl, that was 2 years ago, right? Así es el diablo. He's patient, ¿sí o no? El diablo es paciente, man. He never leaves you alone. He comes back over and over and over, ¿sí o no? The devil like a jealous girlfriend or a stalker, ¿sí o no? Y cuando tú empiezas a caminar con Dios, se aparece en muchos lados. Estás trabajando, ahí estás, ¿sí o no? Oh, es at night a veces.
Y Jesús empieza a ser molestado, las tentaciones de Jesús. Ahora vamos a ir a Lucas 4, dice así: Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Ahora no era Jesús el bebé, ¿sí o no? El que tenía que cuidar a María, the weak one, el que quizás se caía y María tenía que levantarlo. Ahora tenía el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahora estaba lleno, ¿sí o no? A los 30 años Jesús tenía el poder del Espíritu Santo. This was a different Jesus. Siempre fue el Hijo de Dios, pero ahora tenía una misión, ¿sí o no? Ahora empezó su misión. Y dice, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Y dice así: luego llegó, verso 16, llegó a Nazaret donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Quiere decir que cada sábado iba a la sinagoga y entraba, y quizás era un lector, ¿sí o no? ¿Quién es lector en la misa? No. Jesús a lo mejor era un lector. Leía y dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, y mientras todos tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y ustedes les llegan noticias de ello. Estas palabras de Dios. Dice que siempre iba a la sinagoga, quizás leía él, pero nunca había dicho estas palabras. Bien, de repente es bautizado, viene el Espíritu Santo y cambian las palabras de Jesús, ¿sí o no? Me imagino que año tras año entraba a la sinagoga y quería hablar, pero el Padre le decía: todavía no. Not yet, Jesus. Not yet. But Father, man, you know what I can do right now if you just gave me a chance? Not yet, Jesus. 30 is coming up. Few more years, ¿sí o no? Pero ese día tenía 30 años. Empezó su misión, ya era bautizado. Entró allí y empezó a decir ahora. Quizás leía esta escritura, la había leído antes, but he said something different. Dijo: hoy se cumplen estas palabras proféticas. Today they're coming true. ¿Y quién de ustedes es cristiano aquí? Who's a Christian? Right? No, Catholic. Okay, para explicar eso, católico significa universal. ¿Qué es lo que significa Cristo? Cristiano. Christian. ¿Qué es lo que significa? ¿Crees en Cristo? All right. Pero más literalmente, quiere decir el único. Dilo el resto. El ungido. Amén. Un fuerte aplauso al hermano. So, si yo soy cristiano, ¿soy qué? I'm anointed. Tell your girlfriend that. Guess what I learned today? Right? You're over there threatening to leave me. Well, guess what? What, girl? I'm anointed now. Right? Christian. Just got an answer for you. I'm here today, Mom. Es que está actuando muy chistoso. Ahora sí lo voy a dejar. Y dice así: si tú eres cristiano, ¿para qué? What did you become a Christian for? ¿Cuándo te hiciste cristiano? En el momento que tus padres, como católicos, I thank God for that gift, que me llevaron, aunque yo ni sabía lo que estaba pasando, pero mis padres me llevaron y el sacerdote me bautizó, ¿sí o no? Amén. Yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Y yo no sabía por qué, y mi camino en la fe era que sí,
que no. A veces que sí, en las doctrinas a veces les ponía atención, la mayoría de veces no. Iba creciendo and I was like, yeah, you know, I don't know about this church stuff. 16, 17 años I was away from the faith, ¿sí o no? Y llegaron los testigos de Jehová, and yeah, you know, I just to scare them, you know, ¿sí o no? Para pelear con ellos. Yeah, I'm a Christian, soy católico. Pero mis acciones decían, católico light, católico not really, católico, I don't know, brother, know about you. So, un día, 21 años, conocí a Jesús en un retiro. I already had him en misión, desde mi bautismo, but I tried to take him away. Just leave me alone, Jesus, right? ¿Sí o no? Just leave me alone. I'm not ready, Jesus. Like, I'm too young, Jesus. We're pushing Jesus. We're kicking him out. We're telling him to leave. Y llega un momento en nuestra vida when I'm going through it, when I'm suffering, y le digo, yes, Jesus, finally, man, something bad is going to happen. Así llegué yo. Y descubrí esto, que yo era ungido con un propósito. I had a point to my life. Mi ir a la iglesia, que yo pensaba que era aburrido, I had a point. Tenía un significado, y este es el significado. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, ¿sí o no? Quiere decir que si tú eres cristiano, has sido ungido con un propósito. Tú ya eres un ungido, ¿sí o no? Pero la unción tiene un propósito. There's a point to it, y este es el punto. Para llevar buenas noticias a los pobres. To tell poor people, ¿quién es un pobre? Alguien que está pobre en su fe, alguien que no la practica es pobre, ¿sí o no? Yo era pobre por muchos años, 21 años. Poor, right? I had money in my pocket, but I was still poor. Porque no conocía a Dios. Me ha ungido para decirle al cautivo, anunciarle la libertad de los cautivos. Man, I love marijuana. I love pornography. They were my girlfriends, right? Miss December. You know, le cerraba el baño. Boom. Mom and Dad, I got bad news. I'm not coming out. I'm with Miss December today. Me encerraba en el baño y ahí estaba con mis revistas, right? Addicted. Mi bota, nadie me la podía quitar. Se la encontré. ¿Qué es esto? Es orégano, mamá. Mamá, ¿tienes cereal? Hay más cereal. Ya te lo comiste todo. Es que te maté con los munchies. Comiendo donuts at 3 in the morning. Adicto, ¿sí o no? Addicted to sin. I love sin. Pero un día cuando Jesús entró en mi vida, I threw out the pornography, I threw out the marijuana pipe, ¿sí o no? Tiré el alcohol, you know, cuando me ofrecían, okay, here you go, brother, drink it, hey man, it's just one. Pude decir que no por primera vez, I can say no. Pude decir que no, mira, I looked at it as poison, ¿sí o no? Y bien de repente, no nomás eso, cuando yo estaba libre pude decirle a mis amigos, hey, you know what, I don't drink no more. Well, why don't you drink, man? You're boring, man, you ain't the life of the party. Se empezaban a burlar de mí. And I twisted on them, ¿sí o no? Oh yeah? Well, ¿por qué le tienes miedo a venir a la iglesia, huh, Holmes? Right? Mr. Big, bad, tough guy, you're scared to cry about Jesus. Y de repente they didn't know how to respond to that, ¿sí o no? Y yo he mirado cuando tú estás predicándole a alguien y hablándole de Jesús, que bien de repente empiezan a salir las lágrimas. And I've seen tough guys cry. Y he mirado pandilleros. And I've seen people in the juvenile halls, cuando les empiezan a hablar de Dios, bien de repente empiezan a salir lágrimas porque el nombre de Jesús es ungido. Con decirle a alguien, Cristo te ama, man, it shakes them. Somebody loves me. I didn't think anybody loved me. But there was a man who took a chance on me. Y la gente decía, I don't know, man, sus pantalones están muy bajos, and he still says bad words, and he comes into church y nomás está mirando a las muchachas todo el rato. But guess what? Jesús tomó, he took a chance on me. And he started to enter into my life. Y me decía, Jesús,